me voy a circunscribir a los cargos que presentó Estados Unidos a Raúl Castro y qué pasó en ese 1996. 1996 era el periodo en Cuba, el periodo especial, o sea, el periodo en esos 10 años en el cual cae la Unión Soviética y hubo una crisis muy parecida a la actual. Se dice que la actual es peor. Se imaginan cómo está. Y eso se llamó periodo especial porque la Unión Soviética ya no mandaba ayuda a Cuba y estaban en una situación crítica. Muchos cubanos salían en balsas. Entonces, había un grupo de rescatistas de cubanos estadounidenses, 3 estadounidenses y un cubano que vivían en Estados Unidos, que se encargaban de sobrevolar la Florida, de ir a aguas internacionales para tirarle agua a los balseros, comida y ver en cuál era su ubicación. Llamaban a guardacosta de Estados Unidos y le decían, mira, aquí hay unos balseros para que lo vengan a buscar. Pero a medida de que pasaba el tiempo, esas personas, hermanos al rescate, empezaron a incursionar en territorio cubano, violando su soberanía, porque hay que decirlo. Tiraban panfletos con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y eso fue catalogado por Cuba como una acción terrorista. Ese día hay historiadores que dicen que Fidel Castro sabía incluso las coordenadas donde estaban esos 2 aviones, porque había enviado desde Cuba un espía que se hizo amigo de ese grupo y que estaba colaborando. Según historiadores, fue una movida de Fidel Castro para boicotear una posible normalización de las relaciones en el gobierno de Bill Clinton, que era el gobierno de Estados Unidos en ese entonces. Pero ¿qué sucedió? Y según reporta la prensa, esos aviones, que eran avionetas civiles, de esos jóvenes estaban en aguas internacionales. ¿Cómo salen los detalles? Bueno, Raúl Castro luego, en grabaciones con periodistas locales, dice: yo le dije que si lo veían en espacio aéreo cubano lo derribaran, pero como no aparecían, algo así, estoy parafaseando, si aparecían en el mar que lo tumbaran. Esa es la prueba que tiene Estados Unidos de esos audios que salieron a la prensa cubana, que luego se filtraron, y hay algunos investigadores independientes que dicen que esa es la voz de Raúl Castro. Raúl Castro ahí era el jefe de las Fuerzas Armadas y Fidel Castro era el presidente de Cuba y también del Partido Comunista. Derriban esas 2 avionetas, eran 3 que había. Esas 2 avionetas, mueren 4 personas, 3 estadounidenses de origen cubano y un cubano que estaba en Estados Unidos. A raíz de ahí se enfrían completamente la posibilidad de un acuerdo y se intensifican las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. De hecho, a raíz de ese hecho que fue condenado a nivel internacional, pues se aprueba la ley Helms-Burton, esa ley que endurece el embargo, que esa ley que no puede ser modificada unilateralmente por un presidente, sino que tiene que pasar por un Congreso. Una ley que incluso posibilita llevar a tribunales estadounidenses a compañías extranjeras que se han beneficiado de las tierras y las propiedades confiscadas con la revolución cuando llega Fidel Castro al poder. Hoy Estados Unidos lleva ese caso a sus tribunales. 30 años después quiere imputar al Raúl Castro, que ahora tiene 94 años, este nonagenario, que no está en el poder, aunque dicen que maneja los hilos por detrás, que fue presidente por 10 años, 2008-2018, y luego se quedó dirigiendo el Partido Comunista hasta 2021 y quiere llevarlo a una corte de Estados Unidos. Mucha gente dice, hay similitudes en lo que está pasando con Venezuela. De hecho, Estados Unidos hoy anunció el envío de un portaavión, Nimitz, que es un portaavión que estaba durante la operación con Israel en Irán, la primera operación, Operación Martillo de la Medianoche. Entonces, ven similitudes, porque en el caso de Venezuela también mandaron un portaavión. Recordamos cómo se militarizaron las aguas antes de capturarlo. Pero a diferencia de Nicolás Maduro, estaba en el poder. La diferencia es que el gobierno cubano está más centralizado, más ideologizado, o sea, más cohesionado, y es difícil ver una alternativa de negociación porque Raúl Castro tiene respeto en gran parte de su población. No creo que los círculos en Cuba, a pesar del descontento mayoritario que muchos cubanos quieren que Estados Unidos se meta, quieran ver a su líder, a Raúl Castro, con 94 años, en una corte como un delincuente en Estados Unidos. O sea, él goza de muchísimo respeto. También
hay riesgo de que no quede bien una operación. Una persona de 94 años, ¿y si se muere en la operación? ¿Y si no puede llegar a Estados Unidos? O sea, se abren muchas preguntas y no está claro el plan de Donald Trump en torno a esta acusación, si es una presión psicológica, como me decía Anibelka, un tanto simbólica, y si se va a llevar a cabo, porque ¿cómo se va a llevar a cabo? Es que Raúl es un símbolo. Es un símbolo. Y es el último gran símbolo de la Revolución Cubana. Eso es así. Ahora, ¿cuáles son los cargos? Conspiración para asesinar, también 4 cargos por asesinato, o sea, cada una de las personas que murieron, y también destrucción de 2 avionetas. ¿Cuál sería la condena? Cadena perpetua, o pena de muerte. Entonces estamos hablando de una persona nonagenaria, que cómo la van a sacar de ese país. Tampoco está claro los pasos que quiere dar Estados Unidos, porque para quitar la ley Helms-Burton, eso tiene que pasar por el Congreso. Y hay unas condicionantes que se tienen que dar de apertura democrática, de permitir partidos políticos, de independencia judicial. O sea, hay una serie de pasos complejos. Pero también lo que se especula es que Estados Unidos podría tratar de que Cuba fuera dependencia de él. O sea, simplemente tenerlo como un estado satélite, porque lo que se ha ahondado mucho es en el aspecto económico, de que haya apertura, de que haya inversiones. Esto ocurre en momentos de máxima presión. Cuba ya no tiene petróleo y lo ha dicho. Mira, el anuncio de la presentación de esos cargos se hizo también un día muy simbólico para los cubanos estadounidenses, porque se hace un 20 de mayo. 20 de mayo fue el día en el cual estos celebran la independencia de Cuba, no tanto así en Cuba, porque recordamos que Cuba se independiza de España, pero el gobierno cubano entiende que pasa desde España a Estados Unidos, porque Estados Unidos se mete. Y de hecho, la enmienda Platts 1901 permite a Estados Unidos quedarse con Guantánamo, una irregularidad, una ilegalidad. O sea, Estados Unidos tiene un pedazo de territorio cubano de forma perpetua. Entonces, en Estados Unidos sí celebra ese día, el 20 de mayo. Vamos a ver las declaraciones que diera María Elvira Salazar, quien es congresista, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una figura muy notoria en cuanto al exilio. Fue periodista, ahora es congresista y es una de las voces que está pidiendo un cambio radical en el régimen. Glorioso para los cubanos. Es un día glorioso porque la ayuda ha llegado y porque los Estados Unidos, después de 65 años, han decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas, de los despreciables moralmente hablando de la familia Castro. Una familia que lo único que hizo fue utilizar la isla para su propio negocio. Lo único que hizo fue hacer de esa isla, los esclavos, hacer de la isla un grupo de esclavos cubanos. Por eso estoy encantada de poder estar aquí con mis amigos, que todos representamos al exilio cubano en el sur de la Florida, para darle las gracias al presidente Trump y a esta administración, que después de 67 años ha hecho lo correcto, que es no solamente traer justicia para Mario, para Pablo, para Carlos Acosta y para Armando Alejandre, sino traer justicia para el pueblo cubano. Un pueblo que lleva años esperando que los Estados Unidos, el gran vecino del norte, los ayude. Y nosotros, los representantes de ellos, nunca nos hemos olvidado de que esa es la misión que tenemos porque representamos a los cubanos. Por eso, le damos muchísimas gracias al presidente Trump una vez más. Le damos gracias al presidente. María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también una figura pública, periodista del exilio cubano, una cubana estadounidense. Decir también que la mayoría de los cubanos estadounidenses son republicanos, pero había un gran descontento con Trump porque muchos fueron deportados. O sea, Donald Trump lo trató a todos iguales, a los migrantes, como su política de mano dura contra la migración. Vamos a ver ahora las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora
que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifique. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, hablando de Gaesa, que es el conglomerado militar de Cuba, que él dice que controla toda la economía. Decir que la reacción del gobierno cubano fue inmediata. Miguel Díaz-Canel acusa de imputar a Raúl Castro, Estados Unidos, para justificar un ataque. La respuesta del gobierno cubano ha sido ambivalente con esta campaña de máxima presión, de que no se le envía ya más petróleo, de que Donald Trump amenazó a los demás países con ponerle impuestos si envían petróleo a Cuba, y con esta campaña de máxima presión, porque incluso recibió al director de la CIA la semana pasada a Cuba, en algunas ocasiones ha dicho que va a colaborar, ha dicho que va a recibir los $100 millones, y de hecho las reuniones que se dan con los funcionarios estadounidenses las encabeza el nieto de Raúl Castro, a la persona que están imputando. El cangrejo. El cangrejo, o sea, qué gran contradicción. Él va a entregar a su abuelo, que es sobrino de Fidel Castro, el que está encabezando las negociaciones. O sea, yo creo que ciertamente es una campaña psicológica que no va a llegar a más de ahí.